Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos una vez más escuchar tu palabra, Señor. Que tú lo traes a través de nuestro pastor Hernán, que en esta mañana sea un vocero tuyo, Señor. Que también dispongas nuestros corazones para atesorar tu palabra y darnos la gracia y el poder para poner en obra tu palabra, para vivirlo, Señor, y también para compartirlo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Sujetamos toda artimaña del enemigo en esta hora, Señor. Haya quietud, Señor, en los corazones y en las mentes, Señor, para escuchar tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Amén. Creo que nos podríamos ir, ¿no? Porque ya Dios ha hablado. La verdad que me ha bendecido mucho la palabra del hermano José y también en la alabanza. Creo que Dios está aquí en medio de nosotros, ¿eh? ¿Lo creemos? Amén. Bueno, me estaba olvidando. Dios es un Dios bueno y no tenemos que olvidarnos de eso, que a pesar de nosotros, a pesar de lo que somos, de nuestras fallas, nuestras falencias, Dios es bueno y su misericordia continúa hacia nosotros, hacia sus hijos, hacia aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, nos esforzamos por vivir en su voluntad y no nos da lo mismo hacer o no hacerlo, sino que nos esforzamos. Amén. Bueno, todos aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que nos hemos encontrado con el Señor, en algún momento de nuestra vida tenemos que haber escuchado a Dios. Tenemos que haber escuchado a Dios. Algunos por ahí tuvieron la experiencia de escucharlo de forma audible, la voz de Dios. Como lo podemos ver en la palabra del Señor, muchas veces Dios habla con voz audible. Y aún Dios hoy también habla de esa manera, pero también habla de nuestro corazón y habla de diferentes formas. A veces habla por otras personas, a veces te habla por las circunstancias, a veces también te habla, por la palabra del Señor. Y todo hijo de Dios tiene que escuchar la voz de Dios. Es necesario que escuchemos la voz del Señor. Amén. Bueno, esperen que lo busco, que tengo que cambiar los anteojos. Ahí está, ahí lo encontré. Amén. Tenemos que escuchar la voz del Señor. Y te pregunto, no quiero que levantes la mano, ¿vos escuchás la voz de Dios? ¿Escuchás que Dios te habla? Que Dios está ahí dándote una respuesta en las inquietudes que tenés en tu vida, porque somos seres humanos y vivimos aquí en esta tierra y tenemos inquietudes y que necesitamos una guía, y Dios es nuestra guía. Él nos habla. Tenés que afinar el oído, Como vieron que Matías ahí está tocando la guitarra, y si el instrumento no estuviera afinado no sonaría muy melodioso. Tenemos que afinar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Entre tantas voces, ¿no?, que uno puede escuchar, porque nuestra mente a veces es un cúmulo de pensamientos constantes, y en todo eso tenemos que discernir lo que es de Dios y lo que no lo es. Y por eso necesitamos ser sensibles a su voz. Amén. Vamos a buscar en Juan 10, 27, el Evangelio de Juan. Dice algo, que el Señor Jesús lo dijo a sus discípulos. Juan 10, 27
dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Eso es lo que dice Juan, eso es lo que dice el Señor Jesús. Dice que sus ovejas oyen la voz de su Señor, la voz de su pastor. Por eso hablamos de esto de escuchar la voz del Señor y de reconocerla, Me imagino que las ovejas conocen a su pastor y quizá ante una voz ya sabían, ante una orden sabían que era su pastor y las ovejas lo seguían. Vuelvo a repetir, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. También está eso, ¿no? De que el pastor conoce a sus ovejas, conoce quién es de su redil. Dice, y me siguen. Seguimos al Señor, seguimos sus mandamientos, seguimos la voluntad de Dios para nuestra vida, la voluntad que Dios ha dispuesto ya el Señor para nosotros. Dios nos habla. Amén, hermano, Dios te habla, te tiene que hablar. Nos tiene que hablar a cada uno de nosotros. Tenemos que escuchar la voz del Señor y tenemos que tener un oído afinado. Y yo sé que por experiencia, el escuchar la voz de Dios es un proceso que se va generando, que se va gestando en la vida de todo hijo de Dios en la medida que uno presta atención a Dios, presta oído, tiene comunión. La oración no es ni más ni menos que una conversación con Dios. La oración no es algo que vos orás y hablás y hablás y hablás y listo, ya está, terminás. Dios tiene que hablarte en el silencio. No sé si ustedes sabían, pero la oración también conlleva silencio. ¿Para qué? Para escuchar la voz de Dios. Porque si yo constantemente hablo, ¿cuándo voy a escuchar a Dios? Dios tiene que hablarte. Y es un proceso que se va generando en la vida de todo hijo de Dios. Vamos afinando el oído. Cada vez vamos teniendo más afinado para escuchar la voz del Señor. Para no equivocarnos. Nos equivocamos nosotros como seres humanos, pero a medida que afinamos nuestro oído a la voz del Señor, nos vamos a equivocar menos. Vamos a saber realmente qué es lo de Dios y qué no lo es. Oír la voz de Dios es un don. ¿Quién puede escuchar la voz de Dios? Solamente sus hijos. Los únicos que pueden escuchar la voz de Dios son sus hijos. Y a aquellos que Dios por misericordia les permite oír su voz. Porque hay testimonio de gente que no conocía al Señor y que escuchó la voz de Dios, pero fue con un propósito. El propósito es reconocerlo, el propósito era acercarse al Señor. Le pasó al apóstol Pablo. Él era perseguidor de la iglesia y iba y mataba a los cristianos, firmaba las órdenes para perseguir a los cristianos y castigarlos. Y en un momento de su vida se encuentra con el Señor. Y Dios le dice con voz audible, ¿por qué me persigues? Pablo, un pecador, un religioso, como muchos de nosotros éramos, aunque Pablo sabía mucho, nosotros no sabíamos nada. Decíamos que éramos católicos y bueno. Pero no, de Dios, de la Biblia, muy poco. Pablo era una persona instruida, una persona que sabía las Escrituras. Y así todo perseguía a la iglesia del Señor. Un hombre apartado de Dios, apartado de las verdades de Dios, porque tenía su pensamiento en la ley. Y Dios se encuentra con él camino a Damasco y le habla con voz audible. De la misma manera hay otras personas que no conocen al Señor y en algún momento escuchan una voz que les habla. Algunos hacen caso y otros lo toman como una experiencia.
nada más. Había el caso de una chica allá en Rosario, hermana nuestra de Comunidad Cristiana de allá de Rosario. Bueno, ella vivía en su vida, en el mundo, haciendo lo que le parecía bien, pero tenía algo en su corazón, ¿no? Como una búsqueda, aún sin ella saberlo. Ese vacío que hay en el corazón de las personas que necesita ser llenado por Dios. Bueno, a todo esto, la chica dice que necesitaba hablar con un pastor, quería hablar con un pastor. Y bueno, en ese momento conoce al pastor Víctor Rodríguez, allá de Rosario, y ella le dice que quería hablar con un pastor porque, bueno, Dios le habló, dice a ella. Ella no conoce al Señor, no conocía al Señor. Y dice que ella tuvo un sueño en el cual ella caminaba por la calle y dice que Jesús caminaba adelante de ella y que se dio vuelta y que le sonrió. Y bueno, está bien, Jesús manifestándose a través de los sueños. Pero después dice, me pasó otra cosa. Tuve como una visión. Dice, yo estaba en un boliche, dice. Y en el boliche estaba Jesús. En el boliche estaba Jesús, bueno. Y dice que en el boliche dice que había todas luces de colores y la música fuerte. Y dice que Jesús estaba ahí en medio de la gente y dice que se dio vuelta y me sonrió. Todo con un propósito. Un propósito. Y esta chica sabía que algo Dios quería hacer con ella. Quería obrar en su vida, en su corazón. Escuchó la voz del Señor. Y cuánto más nosotros que ya somos hijos, que hemos sido adoptados por Él, que hemos salido de la mala manera de vivir, tenemos que escuchar la voz de nuestro Padre. Usted, no sé si les pasa a ustedes, pero yo por el hecho de tener un bebé, me doy cuenta que él ya reconoce mi voz, y reconoce la voz de su madre, y reconoce la voz de su hermano, y se da vuelta. Quizá otras personas no, pero el Padre nos conoce. Y nosotros tenemos que reconocer la voz de nuestro Padre. Amén. Aleluya. Bueno, un don de Dios. Y quizá no todos hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. Quizá por alguna circunstancia o porque estamos corriendo constantemente con las cosas que tenemos que hacer, las responsabilidades, no nos detenemos a escuchar la voz de nuestro Padre. Tenemos que afinar nuestro oído para escuchar la voz del Señor. Yo acá anoté 2 cosas por las cuales no podemos escuchar la voz de Dios. Primero, quizá no tenemos discernimiento. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento. ¿Sabe lo que es el discernimiento? Es que cuando Dios te habla, vos estés seguro, completamente seguro de que es Dios el que te está hablando y no el enemigo, y no tu carne, no tu humanidad. Eso es discernir, es darse cuenta, es saber realmente que eso viene de parte del Señor. Y vamos a leer ahí nomás en Juan 20, en el Evangelio de Juan. Juan 20, versículo 11. Un episodio que conocemos todos, cuando ya Jesús fue crucificado y lo sepultaron. Bueno, lo pusieron en una tumba, no que lo sepultaron. Y bueno, y ahí aparece la figura de María, una de las primeras que fue a ver el sepulcro. Juan 20:11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro del Señor.
Y mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Una mujer que seguía al Señor cuando estaba vivo, cuando estaba en la tierra, cuando todavía no había sido crucificado. Y cuando se encuentra con Jesús, no lo reconoce. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y ahí lo reconoció. ¿Pero saben por qué lo reconoció? Porque le dijo María, porque lo llamó con su nombre, porque el Padre nos conoce a nosotros. Como el pastor conoce a sus ovejas, Dios conoce a sus hijos y nos llama por nuestro nombre. Y ella reconoció que era el Señor. No era el aspecto de Jesús, porque Él ya había sido glorificado. El aspecto de Jesús había sido transformado. Así como nosotros vamos a ser transformados en un segundo, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos, quizá la apariencia que tenés ahora no va a ser la misma que cuando venga el Señor en su segunda venida. Vamos a ser transformados, vamos a ser perfectos. Recién ahí vamos a ser perfectos. Entonces, el Señor había sido glorificado y el aspecto había cambiado completamente. No sé qué cara tendría, qué rostro. María lo vio y no lo reconoció. Y así quizá nosotros no reconocemos al Señor cuando nos habla, cuando nos da una palabra a través de alguien. Creemos que, bueno, es una opinión o alguna circunstancia que estamos pasando y Dios nos habla y nos está diciendo algo con esa circunstancia. No te equivoques, fíjate por dónde estás yendo. Y yo quizá en mi humanidad me empecino en seguir mis pasos, mis caminos. Dios no quiere hablar, Dios no quiere decir por dónde debemos andar. María recibió una revelación cuando Jesús la llamó por su nombre. Y ahí le dijo, ¿qué le dijo? Maestro. Maestro, tenemos que conocer y reconocer a Cristo como nuestro maestro. No tenemos otros maestros, Pero quizá en el colegio, iba a decir, yo trabajo en un colegio, en varios. En el colegio, en el trabajo, en la calle, hay gente que quiere enseñarnos. Hay gente que quiere ayudarnos. Quizá le comentamos una situación y nos da su opinión. Pero el único maestro que tenemos nosotros es el Señor Jesús. Y tenemos que reconocerlo. Y al único que tenemos que hacerle caso en la opinión que tenga es a Dios. Dios es el único que puede opinar de nuestra vida. Es el único que puede aconsejarnos, el único que puede decirnos de qué manera tenemos que andar en esta tierra. El único. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Tener discernimiento. Y vamos a buscar en Salmos 66, 18.
Me acuerdo la última vez que compartí la palabra, les había comentado, hermanos, que Dios me había dado una palabra. Yo había recibido una palabra de Dios. Yo escuché al Señor que Él decía que ese año toda mi familia iba a conocer al Señor. Y así tal cual fue lo que pasó. Una experiencia que no es de un día, no es de un momento, no es de que me pasó hace 3 años, tiene que ser algo constante en nuestra vida, de escuchar la voz del Señor. Salmo 66, 18 dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. ¿Qué quiere decir esto el salmista? Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, si en mi corazón Dios hubiera visto pecado, el Señor no me habría escuchado. Porque hay algo que frena que Dios nos pueda escuchar, y es el pecado. El pecado nos aleja de Dios, nos aparta del Señor. Y si uno ve pecado en su corazón, como dice acá David, Dios no me habría escuchado. Dice, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Dios conoce a sus hijos, conoce a sus ovejas, sabe quién es de su redil. Y no estoy diciendo que, bueno, quizá ayer fallaste y significa que ya Dios no te escucha, porque ningún padre haría eso. Un hijo se equivoca, un hijo puede fallar, pero no por eso vos vas a dejar de ser su padre. Y de la misma manera Dios también es nuestro Padre. Nos equivocamos, pero Dios sigue siendo tu Padre. Y Él sabe lo que realmente tenés en tu corazón. Por eso dice, si en mi corazón hubiera habido pecado, el Señor no me habría escuchado. Pero Él sabe que hay arrepentimiento. Él sabe que hay un querer hacer su voluntad. Mas ciertamente me escuchó Dios. ¿Cuántas veces te escuchó el Señor y vos pensaste, no lo merezco? Me escuchó. El Señor me escuchó. Y yo, la verdad, no hice las cosas bien. Pero el Señor me escuchó y atendió a la voz de mi súplica. Qué bueno que es el Señor, ¿no? Qué bueno que es Dios, porque Él escucha la voz cuando le suplicamos. Cuando sabemos que hemos fallado y aún así el Señor nos recibe, el Señor nos escucha porque somos sus hijos. Así que bueno, esas dos cosas, la falta de discernimiento, que María no sabía que era el Señor, y también lo que nos aparta del Señor, que es el pecado. No podemos escuchar la voz de Dios si hay falta en nuestro corazón. Y tenemos ahí a mano, tenemos la salida, la herramienta por la cual nosotros podemos acercarnos al Señor, que es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo de una vez y ya está. El arrepentimiento es algo constante. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que volver al Señor, porque lo que hemos experimentado ayer con Dios ya no basta. No basta con que el maná que hemos comido ayer del cielo ya no nos va a poder alimentar el día de hoy. Hoy tenemos nuevamente que recoger el maná y comer el pan del cielo, que es la palabra del Señor, es la presencia de Dios en nuestra vida. Vamos a buscar en Hechos 22, 14. Hechos 22, 14. Dice así: y Él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad
y veas al justo y oigas la voz de su boca. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en este lugar? ¿Por qué estás escuchando este mensaje? Porque Dios te escogió. Porque Dios te escogió para que conozcas su voluntad. Antes no la conocemos, hoy la conocemos. Y tenemos la posibilidad de escuchar a Dios. Dice, y que veas al justo. Puedes ver a Dios, puedes verlo al Señor que te está hablando. Puedes verlo, puedes percibirlo en lo espiritual. Y veas al justo. ¿Y qué dice después? Vamos a decirlo todo. ¿Qué? Y oigas la voz de su boca. Para eso Dios te escogió. Para eso, para que sepas su voluntad. Para que veas al Señor y para que oigas la voz de su boca. Vas a oír a Dios, vas a oír al Señor. Experimenta el escuchar al Señor día tras día. Y en el momento de aflicción y en el momento de alegría, tenés que escuchar a Dios. A veces yo creo que escuchamos más a Dios cuando tenemos aflicciones. ¿Por qué? Porque lo buscamos más. Porque oramos al Señor y le rogamos y le suplicamos en los momentos de aflicción. Pero en momentos de alegría, en momentos en los cuales hay gozo, tenemos que buscarlo de la misma manera. A veces parecería que el hecho de que nos vaya bien es como que nos aparta de Dios. Tenemos que buscarlo al Señor en todo momento. Hay una canción que dice, en el día de angustia te buscaré y en el día de felicidad también. Amén. En todo momento tenemos que buscar al Señor. Para eso Dios te escogió. Para eso el Señor te trajo a sus pies, para que conozcas su voluntad y para que lo puedas ver y que lo puedas escuchar. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Amén. Bueno, yo no sé si el guitarrista me va a acompañar, pero me gustaría poder cantar esta canción que dice, bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Todos aquellos que lo conocen me pueden acompañar. Dice, bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. En el día de angustia, en Él esperaré. En el día de felicidad, también le buscaré. En todo tiempo, en todo lugar, bendeciré a mi Señor. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tu misericordia se ha renovado en nuestra vida, Señor, y tenemos que escuchar tu voz. No podemos vivir, Señor, la vida que te agrada a ti si no te escuchamos, si no prestamos oído, Señor, a lo que tú nos quieres decir.
Señor, haznos sensible a tu voz, a la voz de tu Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos marca el camino. Señor, y tiene que ser una experiencia constante el escuchar tu voz, para poder decidir bien, para poder saber realmente, Señor, cuál es el propósito por el cual tú me has llamado, cuál es el motivo por el cual estoy aquí en la tierra. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos y que tú te reveles, Señor. Yo sé que hay hermanos que están experimentando la revelación de Dios. Dios les está hablando a través de la palabra, a través de un hermano, a través de hablarle a su corazón. Y tú te estás revelando vez tras vez y ellos están experimentando la transformación del corazón. Padre, bendigo tu palabra, Señor, que es bendita por toda la eternidad, que nos hace bien, Señor, y más cuando tú nos hablas a través de ella. Gracias, Señor. Gracias porque podemos oírte. Hoy, Señor, tenemos libertad, Señor, para poder acercarnos al trono de tu gracia, Señor, y alcanzar el oportuno socorro, Señor, que necesitamos. Gracias, Padre amado. Hoy ya no hay impedimento para acercarnos a ti. Mis ovejas oyen mi voz, dice tu palabra, y yo las conozco y ellas me siguen. Queremos seguirte, Señor, hasta que tú nos llames, y no sabemos hasta cuándo, Señor, estaremos aquí en esta tierra, pero entendemos y sabemos que tenemos que escuchar tu voz, así como las ovejas escuchan la voz de su pastor. Tenemos que escuchar tu voz, Señor, día tras día, Señor. Queremos seguir al Maestro, los pasos del Maestro. Queremos ser más parecidos a Cristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí en medio de nosotros, ministrando la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Rendimos un aplauso a la palabra del Señor, hermanos. Qué bueno. El Señor habló en nuestras vidas en esta mañana. Amén. Y lo precioso, hermanos, es que el Señor quiere contar.